pensamientos, de cosas comunes que hicieron casi inevitable que en algún momento pudiéramos cruzar nuestros pasos, nuestras huellas, escrituras. Así que para mí es casi como un placer poder compartir esta noche acá con ustedes y presentar este libro y encontrarme, mientras lo fui leyendo a lo largo de estos tiempos, que había demasiadas cosas en común, demasiadas cosas propias, ¿no? Me sentía escrito en el libro también de Erin, búsquedas para mí fundamentales de otro tiempo, experiencias vividas, lecturas, impactos, apasionamientos, inquietudes. Este es un libro que creo que reúne muchas cosas. Mariano creo que lo decía con mucha claridad. Es un cruce donde lo ético y lo político están allí, donde la escritura es cuidadosa y la traducción también es muy cuidadosa, donde hay una responsabilidad. Lo siento como un libro responsable, ¿no? Quizás de ahí también la figura de la eticidad. Lo siento como un libro que sale del mundo académico, con todo lo que eso supone, que hay mucha gente que está en el ámbito de la universidad, de las universidades, que transita por las lenguas y también por los clichés del mundo universitario académico, y creo que acá hay un esfuerzo por romper un poco eso, por salirse. Hay una suerte de juego con mundos que atraviesan la pregunta que se hace desde la universidad, pero que también involucran al cine, al teatro, a la plástica, a la política, a la fenomenología de las relaciones también entre distintos momentos históricos, y sobre todo creo que hay algo del orden también de lo emocional. La figura del marrano no es una figura cualquiera. La figura del marrano es una figura con una carga simbólica extraordinaria, es la figura del cuerpo dolido, de la fragmentación, del olvido, de la memoria, de noches insoportables, de la duplicidad, de la máscara, del simulacro, de la ternura, de la madre. Es imposible hablar del marrano sin hablar de la madre. Ustedes saben que la transmisión iniciática, el misterio exacto en el que el niño o la niña se encontraban con la filiación, pasaba por la madre, ¿no? En estos tiempos creo que vale la pena también detenerse un poco en esa figura. La violencia, este es un libro sobre la violencia, es un libro sobre el suplicio, es un libro también sobre la derrota, pero un tipo de derrota que benjaminianamente supone, y también en un sentido levinasiano, supone una gran reivindicación, ¿no? Supone que queda un resto de aquello que parecía para siempre sumergido, olvidado, tapado, obturado por un discurso o una práctica o por la misma acción inquisitorial, y que sin embargo atraviesa los siglos, transgrede distancias y omisiones y vuelve a aparecer con una enorme potencia, que es la voz fracturada, la voz quebrada, la voz imposible en gran medida del perseguido. También es un elogio de la consecuencia, es un elogio de la convicción, porque si bien el marrano no elige, uno podría pensarlo así, el marrano no elige, es elegido, es atravesado, es convocado, es espectral su relación con su propia filiación. Una vez que hay un reconocimiento de esa filiación, una vez que la ley de Moisés se convierte en fundamento de una mirada del mundo, de una sensibilidad, de una estética, de un modo de actuar, en ese mismo momento también aparece la potencia de la convicción, aparece el juego de la vida, aparece lo sacrificial. Lo sacrificial está también en esta trama del marranismo, y en este modo también donde en el libro de Erin se trata de jugar con distintos momentos históricos, con distintas circunstancias, con distintas coyunturas, saltos en el tiempo, saltos vertiginosos, afincarse en el siglo XX, en algunas dramaturgias mexicanas, en las diferencias
de interpretación, en el modo como el arte o la lengua estética se enfrenta al horror, a la tortura, a lo imposible de ser dicho, al resto desarmado de cuerpos que solamente pueden dar testimonio de una pérdida, pero que sin embargo en el libro aquí vuelven a ser rescatados y colocados en una potente politicidad en este tiempo, ¿no? Cuando establecemos una relación entre una cárcel secreta en una base norteamericana o el tratamiento sobre los cuerpos de los presos iraquíes o afganos y la masacre sobre el cuerpo del cripto judío, me parece que estamos jugando con dinamita en esta época, porque estamos juntando en mundos que ya no se juntan, porque los cuerpos supliciados en determinadas prisiones clandestinas proceden del mundo islámico, y los cuerpos supliciados en los calabozos de la Inquisición proceden del mundo judío, y sin embargo allí hay como un cruce que también me parece importante colocarlo en esta época, ¿no? Un cruce donde el poder, las formas estatales, la violencia, trabaja como una máquina que opera en un doble sentido: destruir el cuerpo, pero también vaciar la memoria. Y este es un libro donde también la figura, que ella lo trabaja más desde una sensibilidad más derridiana, yo me inclino quizás por una sensibilidad más benjaminiana, pero creo que los cruces están allí. Me parece que el lugar de la memoria es un lugar clave a la hora también de poder pensar este presente, esta época, la complejidad de un tiempo en el que está en juego no solamente la filiación o la memoria o lo que proviene de otra época, sino el modo como en el presente se agotan o no las posibilidades de la rebeldía, las posibilidades del desafío, las posibilidades de oponerse desde un discurso político, que habrá que expandirlo en su significación. En Erin está allí esa idea derridiana misteriosa y bella, donde la mesianidad opera sobre un futuro que no es una promesa teleológica, sino que es lo abierto y lo imposible quizás, pero que a su vez redefine el pasado. A mí me gusta mucho la idea benjaminiana, que también está volando por este libro, que es que las generaciones actuales no buscan redimir a las generaciones futuras, sino que lo que buscan es redimir a aquellas generaciones que en el pasado fueron atravesadas por el horror, por la violencia, por la tortura y el olvido. Que la mesianidad se juega en el presente, en el ahora, en la ruptura del sentido, en la posibilidad de que vuelvan a hablar los que ya no hablan, sabiendo que nunca van a hablar de la misma manera, ¿no? Cuando yo leí algunas de las cosas de Erin de casualidad, por esta cosa oscura y terrible que es Internet también, ¿no? Porque así nos conocimos. Digo oscura porque ahora estoy leyendo algunas cosas que es del orden de la catástrofe para pensar a Internet y compañía, pero bueno, a veces Internet tiene estas cosas un poco locas que producen encuentros extraños de mundos que no deberían haberse tocado, que por esas estructuras laberínticas de la red permiten que se encuentren, ¿no? Y cuando yo leí algo de Erin de casualidad buscando otra cosa, y me encontré también por casualidad que ella había leído un texto mío sobre los marranos, que si bien nunca lo he olvidado, en el vértigo de estos últimos años argentinos era como de otra etapa de mi vida a la que extrañaba mucho por otro lado, ¿no? A veces uno tiene nostalgia de su propia vida cuando está viviendo otros acontecimientos. Cuando pasan los acontecimientos que está viviendo, mañana va a tener nostalgia de aquello de lo que supuestamente no habría que tener nostalgia. Pero bueno, yo sentí la fuerte nostalgia de la figura del marrano, que para mí es una figura, insisto, fascinante. Obviamente que muchos de nosotros entramos a esa historia por Spinoza, por Uriel Lacosta, por Juan de Prado, por aquellos que representan de algún modo el pensamiento, la filosofía, y ni hablar, por supuesto, del nombre propio de Spinoza, pero hacerlo también como hace Bastel y como lo hace también Erin siguiendo ciertas lecturas, hacerlo siguiendo las huellas de los olvidados, de los comunes,
de aquellos que en la América hispana o en España o en Portugal mantuvieron en el secreto y en la clandestinidad su filiación, su pasión, su convicción. Me parece que es un acto, también vale la palabra, ¿no? Un acto de afecto, un acto de amor hacia personajes que se nos vuelven extremadamente poderosos y entrañables, ¿no? Creo que allí hay una decisión que también tiene que ver con la dimensión ética, que tiene que ver con preguntarse siempre por el presente, ¿no? La figura del marrano es una figura que nos instala vertiginosamente en la actualidad. Pensar, como lo hace ella en este libro, la falla, la imposibilidad, la crisis fundacional del sujeto de la modernidad en el punto exacto en el que el marrano está como si fuera un espejo invertido desnudando la emergencia del sujeto cartesiano, es discutir el estatuto del sujeto en la sociedad contemporánea, es discutir también la idea de sentido, la problemática de la verdad. Hablábamos hace un rato con Erin sobre la cuestión actual. Hoy aparece una palabra que yo confieso me resulta... hay palabras que a uno, el lenguaje es o algo amoroso, o algo con el que uno siente afinidad, o a veces se encuentra con palabras que prefiere que rápidamente se rompan, ¿no? Recuerdo un texto de Franco Rela que decía que la palabra posmoderna o la posmodernidad era una piedra frágil que estaba lista para quebrarse en 1000 pedazos, ¿no? Y lo dijo en el momento exacto en que la posmodernidad parecía ocupar toda la escena. A mí la palabra posverdad, con la palabra posverdad, me pasa exactamente lo mismo. Me parece una palabra horrible, una construcción absolutamente equívoca, fraudulenta. A mí me interesa discutir la verdad, pero no en ese sentido. Tampoco en un sentido falsamente nietzscheano, ¿no? En una especie de estela de un nihilismo que ya no cuestiona nada, sino hoy debemos y estamos obligados a volver a colocar la cuestión de la verdad en una frágil mesa en la que podamos mezclar una cantidad de autores, de textos, de historias, de memorias, y allí la figura del marrano es una figura extraordinaria, porque el marrano es un lugar de la verdad, pero al mismo tiempo es la puesta en evidencia de la imposibilidad de la verdad. Sería imposible, ¿no? Pero sería fabuloso tratar de hacerlo, y creo que en Erin hay una búsqueda de esa naturaleza, y en muchas de las obras que ella lee hay algo de esto, incluso en el texto de Saramago, tan interesante que ella coloca hacia el final. Tratar de escuchar, si fuese posible, la voz del marrano, ¿no? ¿En qué lengua habla el marrano? Porque eso también es interesante, ¿no? La lengua del marrano, ¿no? Esa lengua que se lleva al exilio, esa lengua que queda congelada en un momento fabuloso de la propia literatura española, esa lengua, insisto, de la madre, esa lengua que quiere ser todavía la lengua de la verdad. Y el marrano se encuentra con que es un actor consumado, quizás es uno de los actores más fabulosos que se han producido en el interior de las sociedades, porque tiene que estar jugando siempre el juego de la simulación y del simulacro, por lo tanto, y tiene que mentir diciendo la verdad y dice la verdad mintiendo, ¿no? En el mismo momento produce esa duplicidad. Entonces, bueno, no me quiero extender demasiado, pero para mí este es un libro valioso, importante. Está muy bien que haya podido saltar de una lengua a la otra, y es extraordinaria la idea de poder generar una mirada más cosmopolita sobre un tiempo donde ciertos nacionalismos oscurecen una visión más crítica de la realidad. Pero también es me parece, ¿no?, que, y yo se lo preguntaría a ella, porque me gustaría que ella también nos cuente un poco cómo surgió este libro. A mí me produjo cuando, antes de leer el libro y cuando me encontré con el nombre de ella me produjo inquietud, y Erin Graf Sivin. Digo, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Qué mezcla hay aquí? Imaginaba a una chica israelí en algún momento,
ahí, o alguien que había cambiado incluso su nombre o que había mezclado apellidos. Graf me llevaba a cierto mundo germánico, Erin me llevaba hacia un mundo, no sé, hebreo, o quizás, ¿por qué no?, celta, podría serlo, ¿no? Y Sibin hacía, ¿por qué no?, también un mundo ahí donde se mezclase lo sefaradí, lo árabe, lo israelí, palestino, ¿no? Una mezcla extraña en un libro donde la figura central, para después hacerla explotar hacia distintos motivos y regiones, era el marrano, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle a Erin, ¿por qué el marrano y qué le generó a ella ese camino que termina en este libro? Nada más. Tengo que contestar la pregunta ahora. No, quería simplemente agradecer a Mariano y a Ricardo porque son dos personas que realmente están en el libro, ¿no? Mariano, que como dijo, somos amigos y compañeros de curso, nos conocimos en el seminario sobre Borges, ¿no? Hace muchos años, y hemos tenido muchos años no solamente de amistad, sino de lectura mutua, ¿no? que aprecio mucho. Y Ricardo, yo llegué a la obra de Ricardo justamente por el tema marrano, ¿no? Y en ese momento tenía el corpus que me interesaba trabajar, que era un corpus de películas, de obras de teatro, de narrativa, ¿no? En que aparece el marrano, la escena de la Inquisición, de repente, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, y me interesó como fenómeno, pero me interesó, quería trabajar las figuras del marrano de manera conceptual, filosófica, y no encontré textos que trabajaran el marrano o lo marrano de esa forma. Encontré muchos textos históricos, ¿no? Históricos sociológicos, muy buenos, muy sólidos todos, o no todos, algunos. Y el ensayo de Ricardo fue el primer texto que leí que me dio permiso y me mostró, ¿no? Un ejemplo, un modelo, ¿no? Un mapa de cómo se podría trabajar lo marrano de manera conceptual, pero sin divorciarlo de lo histórico político, ¿no? O sea, sin tener que negar esa parte. No creo que lo haya hecho como lo ha hecho Ricardo, pero realmente me dio permiso, digamos, proceder. Y después encontré los textos de Derrida, que también son otros ejemplos. Y nada, quería agradecer a Paula porque realmente es una cosa terriblemente insólita leer un texto tuyo en otro idioma. O sea, yo he escrito cosas en otro idioma, pero así que te agradezco la paciencia. Y Cristóbal, que es el maravillo, no, es una maravilla, ¿no? O sea, si ves los libros que publica, es un hombre que publica todos estos libros maravillosos. Y a ustedes por estar acá, y a mis hijos que piensan que lo que hago es muy aburrido, pero llegaron y nada. Pero acá venimos Ricardo y yo a demostrarles que no es aburrido.